El compañero de trabajo de mi esposa me llamó y me dijo, vi a tu esposa besando al jefe en la fiesta de la empresa. No lo dudé. No cuestioné, no dudé, no discutí. Simplemente me levanté de la silla, con el corazón latiéndome con fuerza, como si algo dentro de mí ya lo supiera, y sin embargo, una parte de mí insistía en no creerlo. Subí al coche y conduje hasta allí, como quien camina por instinto, no por lógica. De camino, me convencí de que había un malentendido, una confusión, una percepción errónea, un momento de borrachera con explicación. Intenté repetirme, ella no pudo hacer eso. Nunca haría eso. Pero lo que encontré al llegar fue un silencio que gritaba más fuerte que cualquier grito. Ella sonreía, despreocupada, entregada. Su cuerpo se ajustaba con naturalidad al suyo. ¿Y el beso? El beso no fue un error. Fue una elección. Estaba a menos de 10 metros, y ella ni siquiera se dio cuenta. En ese instante, el mundo simplemente se derrumbó a mi alrededor. Todo lo que construimos, todo lo que compartimos, cada promesa, cada conversación nocturna sobre el futuro, todo quedó anulado en ese momento en que ella se rió de su chiste, apoyó la cara en su hombro y lo besó como si nadie más existiera. Me fui antes de que me viera. No porque fuera un cobarde, sino porque no había nada más que decir. La traición, a veces, no se expresa con palabras, sino con la escena que el corazón no puede olvidar. Me subí al coche, sin saber a dónde ir. Conduje hasta que se me acabó la gasolina. Y allí, bajo el cielo del amanecer, con el amargo olor a decepción impregnando el volante, escribí en un papel, no volveré a una casa donde la lealtad ha sido expulsada. Lo dejé sobre la mesa, junto con el anillo, como quien devuelve algo que ya no pertenece. No grité, no lloré, no rompí platos. Simplemente me fui. Porque el silencio duele más a quienes traicionan. Durante días, no lo entendió. Me llamó, me envió mensajes y pidió explicaciones como si no supiera exactamente qué había hecho. Intentó convencerme de que fue un error aislado, un momento de debilidad. Pero los errores accidentales no suelen ocurrir en fiestas con música baja, luz ambiental y miradas cómplices. Un error no se puede sostener con las manos entrelazadas a la espalda de otro hombre. Un error no está tan bien planificado. Lo que sucedió allí fue una decisión. Una elección clara y consciente, tomada con los ojos bien abiertos. Intentó seguir con la aventura. Pensó que era el comienzo de una nueva vida. Pensó que la sonrisa fácil de su jefe era una señal del futuro, no solo un reflejo de la vanidad inflada de un hombre acostumbrado a conquistar lo que no le pertenece. Pero a las pocas semanas, la ilusión se desmoronó. El jefe lo dejó claro, fue divertido. Momentáneo. Efímero. Había cambiado un hogar por un descanso. Amor por un pasatiempo. Antes de que se diera cuenta, estaba sola. Y solo cuando la soledad abrumó su orgullo vino a buscarme. Llamando a la puerta con los ojos enrojecidos, la voz entrecortada y las manos temblorosas. Pidió perdón, dijo que me amaba, suplicó otra oportunidad. Pero el tiempo ya me había devuelto la paz. Ya estaba con alguien nuevo. No era una pasión arrolladora, de esas que te dejan sin aliento, sino un amor sereno, con un toque sincero y una presencia inquebrantable. Alguien que me miraba a los ojos sin ocultar secretos, que se reía de mis chistes malos, que me escuchaba cuando hablaba de lo que me dolía. Con ella, no necesitaba dudar. Y por eso perdoné a la mujer que me traicionó. No porque la quisiera de vuelta, sino porque me di cuenta de que guardar rencor sería como dejar que persistiera en mí. Y ella ya no tenía ese lugar. Cuando dije, te he perdonado, pero perdonar no significa volver a estar juntos, vi en sus ojos el momento exacto en que se derrumbó el suelo. Fue entonces cuando lo entendió. Fue entonces cuando todo en su interior se derrumbó. Porque hasta ese momento, seguía creyendo que había una posibilidad. Seguía albergando la ilusión de que el arrepentimiento bastaba para arreglar las cosas. Pero algunas heridas sanan por fuera y se supuran por dentro. Y cuando comprendió que la puerta estaba cerrada, no por venganza, sino por amor propio, fue entonces cuando la historia dio un giro. Lloró. Suplicó. Cayó de rodillas. Dijo que su vida ya no tenía sentido sin mí.
Pero era demasiado tarde. Ya no era el hombre que se fue esa noche. Había vuelto a ser quien era antes de ella, completo. Pasó el tiempo. Y fue en uno de esos días grises que me buscó una vez más. Pero no para pedir. No para suplicar. Solo para entregarme una carta. Una sola página escrita a mano, con palabras dolorosas y sinceras. Y junto a ella, una cajita. Dentro, una foto nuestra, de cuando aún le brillaban los ojos al verme. Pero también había algo más, una vieja nota que le había escrito en nuestro primer aniversario. La había guardado todos estos años. Y me la devolvió con lágrimas en los ojos, como reconociendo el peso de lo que había perdido. Pero esa no fue la última vez que nos vimos. Meses después, recibí una llamada inesperada. Quería verme. Dijo que era importante, que necesitaba cerrar el ciclo. Me resistí. Pero fui. Llegué a su apartamento y me encontré con alguien completamente diferente. Ojos cansados, voz baja, una soledad que se extendía por la habitación. No quería pedir nada más. Solo quería hablar. Dijo que recuerda cada día lo que perdió. Que se despierta asustada pensando que aún puede recuperarlo, pero pronto se da cuenta de que todo se ha ido. Y entonces me dijo algo que me desarmó. En su último intento por recuperarme, creyó firmemente que aún la amaba. Que mi silencio era protección. Que mi negativa era miedo. Que volvería. Así que, cuando fui a su casa, se llenó el corazón de esperanza, se arregló el pelo, puso nuestra música suavemente, y preparó palabras de reencuentro. Pero solo fui allí para despedirme. Dijo que ese fue el peor día de su vida. Porque por primera vez, comprendió que el arrepentimiento no trae a nadie de vuelta. Que ciertas decisiones son irreversibles. Que algunos besos cuestan amor. Que algunos errores son irreversibles. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo curioso, incluso con todo lo que me había hecho, incluso después del dolor, la humillación y la pérdida, ya no sentía rabia. ¿Sentía lástima? No la lástima arrogante de quien se cree superior. Sino la lástima sincera de quien ve a alguien hundirse en aguas que él mismo cavó. Ese día, me dijo, si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, lo haría todo diferente. Y yo simplemente le respondí, el tiempo solo avanza. Y yo también. Sonrió con lágrimas en los ojos y dijo que, aunque le doliera, estaba feliz de que hubiera seguido adelante. Me preguntó si era realmente feliz. Y respondí, sin dudarlo, por primera vez en mucho tiempo, lo soy. Ella sintió, como si comprendiera y aceptara. Y entonces me dijo en voz baja, gracias por amarme como nadie más lo hará jamás. Y perdóname, por descubrirlo demasiado tarde. El silencio que siguió fue el más fuerte de todos. Un silencio cargado de recuerdos, de deseos incumplidos, de futuros que nunca serían. Y mientras me alejaba, oí la puerta cerrarse tras de mí. Esta vez, para siempre. Pero lo que ella nunca supo, es que la noche anterior al beso que lo destruyó todo, yo había reservado billetes para un viaje sorpresa. Íbamos a celebrar nuestro aniversario de bodas en París. Todo estaba planeado, hotel, restaurante con vistas a la Torre Eiffel, renovación de votos con un anillo nuevo. Ella nunca lo supo. Y quizás sea lo mejor. Porque hay verdades que si se revelan, duelen más de lo que curan. ¿Pero qué hizo después de eso? ¿Qué hace una mujer cuando se da cuenta, demasiado tarde, de que ha perdido al amor de su vida? Bienvenidos al canal. Aquí nunca idealizamos ni toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero contienen profundas verdades. Nuestro propósito es mostrar, sin tapujos, cómo la traición puede destruir hogares, corazones y vidas enteras. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, dolorosa e impactante. Respira hondo, y deja que la verdad tras la decisión equivocada comience. Su nombre era Daniel. Ella, Elena. Dos nombres comunes, pero dos almas que, por un tiempo, parecieron ir juntas, como si el mundo hubiera sido diseñado alrededor de su abrazo.
Se conocieron a los 20 años, en una pequeña cafetería, donde él leía a Bukowski en silencio mientras ella discutía el guión de una campaña publicitaria con sus compañeros de trabajo. Elena siempre tenía una energía que atraía todo a su alrededor. Cuando sonreía, la habitación cambiaba de color, como si su presencia pudiera silenciar el ruido interior de la gente. Daniel, por otro lado, estaba hecho de quietud y profundidad. No decía mucho, pero cuando lo hacía, decía lo esencial. Observaba el mundo como quien lee un libro, atenta, devota y pacientemente. Era el tipo de hombre que sabe escuchar. Y fue esto, quizás, lo que hizo que Elena dejara de hablar con los demás en esa cafetería y comenzara a mirarlo. Su primer encuentro no fue cinematográfico. Sin tropiezos, sin un intercambio de miradas perfecto. Fue casual, discreto, real. Daniel se disculpó para acercar una silla, ella sonrió agradecida, y así el destino comenzó su obra. En los meses siguientes, lo que era solo un encuentro ocasional se convirtió en rutina. Y de la rutina surgió la comodidad. Almuerzos en los descansos del trabajo, paseos nocturnos por las calles de la ciudad, domingos tranquilos viendo series antiguas y hablando de filosofía, publicidad y cuanto odiaban el azúcar en el café. Funcionaron. No espectacularmente, pero sí sinceramente. Y eso, en un mundo de amores superficiales, era más que suficiente. Vivir juntos les permitió descubrir los límites del otro. Elena, con su pasión por el trabajo y su ambición voraz, tenía una tendencia casi cruel al perfeccionismo. Era dedicada, sí, pero a veces se olvidaba de respirar. Daniel se lo recordaba con su calma casi inestable, como si no comprendiera el ajetreo del mundo. Era profesor de literatura en un instituto y amaba lo que hacía, aunque ganara poco. El dinero nunca fue una prioridad para él. La vida sí lo era. Y en esto, ambos intentaron equilibrarse, ella empujaba hacia arriba, él hacia adentro. Y, durante mucho tiempo, funcionó. Eran el equilibrio y el desequilibrio perfectos. El apartamento que compartían los reflejaba a ambos, libros apilados a un lado, plantas y cuadros minimalistas al otro. A Elena le encantaba mantener el orden, aunque vivía en el caos del trabajo. Daniel, más desordenado, encontraba poesía hasta en los platos sucios que se amontonaban en el fregadero. Él decía que demostraba que habían vivido bien. Ella decía que era falta de organización. Y en medio de estos pequeños desacuerdos, construían una vida cotidiana llena de cariño. Elena llegaba tarde a casa del trabajo, cansada, pero con los ojos brillantes por un cumplido que el director le había hecho sobre la última campaña. Daniel la recibía con una copa de vino o una cena sencilla, preparada mientras leía un poema de Neruda o escuchaba bossa nova a bajo volumen. Había días en los que apenas hablaban, y otros en los que se quedaban despiertos hasta el amanecer tirados en la alfombra de la sala, riéndose de recuerdos tontos. La propuesta de matrimonio se produjo sin mayores problemas. Daniel no alquiló un restaurante, ni compró fuegos artificiales, ni contrató a un fotógrafo secreto. Simplemente la miró una noche, mientras ella estaba descalza, con su camiseta puesta y calentando comida en el microondas, y pensó, esto es todo. Le propuso matrimonio en ese mismo instante, con un anillo improvisado y una sonrisa nerviosa. Elena rió, lloró y dijo que sí. Porque incluso a pesar de todas sus imperfecciones, hacía que el mundo pareciera soportable. La boda fue sencilla, pero llena de verdad. Amigos cercanos, familiares reunidos, lágrimas sinceras y promesas intercambiadas sin exagerar. Era como si ambos supieran que la vida real comenzaría más tarde, con las cuentas a medias, las peleas por nimiedades, las reconciliaciones silenciosas y los días en que el amor tendría que elegirse, no solo sentirse. Los primeros años fueron maravillosos. Daniel continuó enseñando con pasión y escribiendo breves crónicas en un cuaderno que nunca mostraba a nadie. Elena creció dentro de la agencia, asumiendo roles más importantes, liderando equipos y sumergiéndose cada vez más en el mundo corporativo. El tiempo escaseaba. Las noches se acortaban. Las cenas se volvían más tranquilas. Pero aún había cariño. Aún había cariño. Él comprendía sus plazos ajustados y ella respetaba su silencio creativo. Incluso cuando todo parecía ir a toda prisa, se encontraron. En la cocina, en la cama, en la mirada del otro.
El amor era una costumbre que perduró. Pero las costumbres, por muy fuertes que sean, a veces cansan. Y así, sin darse cuenta, comenzó la separación. Un sutil espacio entre sus cuerpos, una falta de tiempo que dejó de ser la excepción para convertirse en la regla. Elena empezó a dormir cada vez más tarde, respondiendo correos en su celular, la luz azul iluminando un rostro cansado y distraído. Daniel empezó a pasar más tiempo fuera, inventando proyectos escolares, organizando grupos de lectura y volviendo más tarde. Cuando se veían, se miraban, pero ya no se veían como antes. Sus conversaciones, antes fluidas, se convirtieron en intercambios ocasionales. Como si, sin querer, hubieran dejado de preguntarse cómo estaba realmente el otro. Pero no era falta de amor. Era despreocupación. Era la ilusión de que el amor solo bastaría. A pesar de todo, todavía había buenos momentos. Escapadas de fin de semana, regalitos en la almohada, mensajes inesperados a lo largo del día. A Elena le gustaba decir que Daniel era su calma. Y Daniel, incluso sin decir mucho, seguía viéndola como su tormenta favorita. Ambos sabían que había algo ahí, una historia cuidadosamente construida, con errores y aciertos, pero verdadera. Y eso era lo que los mantenía unidos, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía querer separarlos. Daniel a veces intentaba reconectar con lo perdido. Le llevaba café a la cama, la invitaba a salir, le dejaba notas en los libros que leía antes de acostarse. Elena sonreía, le daba las gracias, pero volvía a su móvil, a su informe, al mundo acelerado que la engullía. No por malicia, sino por agotamiento. El éxito empezaba a pasarle factura, noches de insomnio, dolores en el pecho, ansiedad creciente. Aún así, no paraba. Era como si siempre estuviera compitiendo con su propio reflejo, intentando demostrar algo que ni siquiera sabía qué era. Daniel observaba. Intentó comprender. Intentó mantenerse. En la agencia, Elena destacaba cada mes. Y con el éxito llegaron las invitaciones, los eventos y las nuevas conexiones. Daniel ya no estaba tan presente en esos entornos, no por inseguridad, sino porque no se sentía parte de ellos. Su universo parecía haber creado su propio lenguaje, lleno de códigos, dinámicas y nombres que él desconocía. Aún así, la apoyaba. Con sincero orgullo, con un amor silencioso. Siempre presente. Siempre ahí. Incluso cuando se sentía, poco a poco, invisible. A veces, Daniel se encontraba leyendo las viejas crónicas que había escrito sobre ella en sus primeros años. Había textos enteros sobre cómo se enroscaba el pelo con el dedo al concentrarse, cómo entrecerraba los ojos al reír de verdad, cómo se abrazaba a él en las mañanas frías. Los leía y pensaba, sigue siendo ella, pero al mismo tiempo, ya no lo es. Y dolía. Pero persistió. Porque cuando amas de verdad a alguien, sigues intentándolo hasta que no queda nada que dar. Elena, en sus silencios, también sentía la ausencia. Sabía que Daniel estaba allí, pero empezó a preguntarse si aún la veía. Empezó a presentir que tal vez habían tomado caminos paralelos, que ya no estaban entrelazados. Pero ella tampoco habló. Y así, entre ausencias silenciosas y presencias apagadas, transcurrieron los días. La relación continuó, pero sin la brillantez de sus primeros días. Como un atardecer visto desde el interior de un edificio, todavía hermoso, pero demasiado lejano para ser cálido. Y fue en esa distancia, en ese silencio acumulado, que algo empezó a cambiar. Algo que, en ese momento, ninguno de los dos pudo identificar. Pero ya estaba allí. En el aire. En las ausencias que ya no molestaban. En las presencias que ya no reconfortaban. Y lo que empezó como pequeñas grietas imperceptibles pronto se convertiría en una grieta que lo cambiaría todo. Pero incluso entonces, el amor aún persistía. Sutil, casi imperceptible, pero real. Aún había esperanza. Aún había recuerdos. Aún resonaba el sonido de su risa en sus oídos. Y el recuerdo de su caricia en las noches en que se sentía perdida. Nada parecía amenazar realmente. Hasta el día en que todo cambió. Elena estaba en su mejor momento. La nueva campaña, que había concebido con una dedicación casi obsesiva,
había sido aprobada sin correcciones. Los elogios volaban por toda la empresa como chispas a punto de encenderse. La gerencia mostraba cada vez más interés en ella, y su nombre comenzaba a susurrarse en los pasillos con un inusual tono de admiración. La invitación al evento anual de la agencia, una celebración privada reservada para los mejores talentos de la compañía, fue la confirmación de que finalmente había cruzado una línea invisible, la que separa al talento común de aquellos que serían recordados. En casa, compartió la noticia con una sonrisa radiante, con los ojos brillantes de emoción. Daniel la escuchó atentamente, devolviéndole la sonrisa con el mismo cariño de siempre, pero en su interior, algo latía silenciosamente, como una nota desafinada en una melodía que antaño era perfecta. Sabía que Elena estaba madurando y la apoyaba sinceramente. Admiraba su fuerza, su ambición por el futuro, la forma en que se entregaba a los desafíos como si tuviera un pacto con la excelencia. Pero en los últimos meses, esa misma ambición que lo había cautivado comenzaba a proyectar sombras entre ellos. Era como si, con cada logro suyo, apareciera una pequeña distancia entre lo que eran y lo que aún podrían ser. Daniel intentaba no pensar demasiado en ello. Seguía siendo el compañero atento y presente, siempre dispuesto a escuchar. Pero a veces, cuando ella se encerraba en su habitación durante horas en reuniones virtuales o pasaba días enteros fuera, se preguntaba si seguía formando parte del plan. El evento se acercaba, y con él, la euforia en los ojos de Elena crecía. Era como si ese momento se hubiera convertido en el nuevo centro de su vida. Pasó días eligiendo el atuendo perfecto, dedicándose a los detalles más pequeños, ajustando su agenda con precisión quirúrgica. Daniel, por su parte, lo observaba todo con una sonrisa silenciosa. Ella lo invitó a acompañarla, pero la forma en que lo hizo, casi automáticamente, lo hizo declinar. Él le dijo que estaría mejor con sus colegas, que lo disfrutara. Pareció aliviada por su respuesta, aunque lo disimuló con un beso rápido y un «te quiero» mientras revisaba una notificación en su teléfono. Esa noche, la casa quedó en silencio. Daniel preparó una comida sencilla, puso música suave e intentó sumergirse en un libro que ya había leído 2 veces. Pero las palabras no encontraban cabida. Sentía una inquietud incómoda en el pecho, algo que no podía identificar. Alrededor de las 10, recibió una llamada inesperada. Una voz femenina, firme pero nerviosa. Era una compañera de Elena. Había bebido un poco de más y, quizá por culpa o por impulso, decidió hablar. La frase fue tan directa como una flecha en la oscuridad: vi a tu mujer besando al jefe en la fiesta de la empresa. El silencio que siguió pareció eterno. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con el teléfono pegado a la oreja, como si no hubiera asimilado bien las palabras. Le dio las gracias cortésmente y colgó. El corazón le latía con fuerza, como si intentara escaparse de su pecho. Durante un minuto entero, se quedó mirando el suelo de la sala, completamente inmóvil. Luego se levantó, cogió las llaves del coche y se fue sin decir palabra. El trayecto hasta el lugar fue una especie de trance. Las luces de la ciudad se difuminaron ante sus ojos. En su interior, se desataba una guerra: por un lado, la desesperada esperanza de que fuera un malentendido; por el otro, la voz apagada de algo que siempre había sabido pero se negaba a oír. Al llegar al lugar, Daniel no aparcó de inmediato. Permaneció en el coche unos minutos, observando la fachada iluminada, escuchando el sonido apagado de la música que se escapaba por las paredes. Respiró hondo, intentando calmar la agitación que lo embargaba. Entró con pasos lentos, casi vacilantes, como si cada paso fuera una traición a sí mismo. La sala estaba llena, decorada con sofisticación, con luces tenues y risas sueltas que llenaban el aire. Pero no buscaba a nadie. Sus ojos se movían con ansiedad, sin control, hasta que se detuvieron. Allí estaban Elena y el jefe. Riendo. Demasiado cerca. Sus gestos decían más que cualquier palabra. La forma en que él le tocaba el brazo, la forma en que ella lo miraba, el largo lapso entre palabras. Era una intimidad indisimulada. Daniel se quedó quieto, observando desde lejos, mientras el tiempo se disolvía en dolor. Y entonces, sin previo aviso, vio sus labios tocar los suyos. Un beso. Un gesto que lo destrozó todo por dentro. No reaccionó.
No gritó. No la confrontó. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, como si el suelo ya no fuera firme bajo sus pies. Condujo durante horas, sin rumbo. No lloró. Todavía no. Solo sintió un vacío creciente, como si todo en lo que había creído hasta entonces se hubiera evaporado. Llegó a casa cuando el cielo ya empezaba a clarear. Se quitó el anillo de bodas y escribió en un papel las únicas palabras que pudo articular: no volveré a una casa donde la lealtad ha sido expulsada. Dejó la nota en la mesa junto al anillo. Y se fue. Sin maletas. Sin advertencias. Sin retorno. En los días siguientes, Elena intentó contactarlo. Primero con mensajes casuales, intentando comprender. Luego con llamadas desesperadas. En ningún momento mencionó lo sucedido, como si aún intentara mantener la ilusión. Pero Daniel no respondió. Estaba lejos, en una habitación alquilada a un amigo, intentando reconstruir lo que quedaba de sí mismo. Sus amigos intentaron comprender, su familia preguntó, pero él no dijo nada. Porque había un dolor que no necesitaba audiencia. Y traiciones que, una vez vistas, dicen mucho. Elena empezó a desmoronarse lentamente. Se dio cuenta de que algo no encajaba al llegar a casa y encontrar el anillo sobre la mesa. La nota. Y el vacío. Intentó llamar otra vez, y luego 10 veces más. Nada. Se sentó en el sofá y se quedó allí durante horas, contemplando el silencio que gritaba más fuerte que cualquier explicación que pudiera ofrecer. Esa noche, durmió sola en la cama por primera vez en años. E incluso envuelta en las sábanas, sintió frío. Los días siguientes transcurrieron en negación. Intentó justificarse diciendo que había reaccionado de forma exagerada, que Daniel estaba siendo impulsivo. Que quizá aún había tiempo. Pero en el fondo, lo sabía. Lo supo desde el momento en que sus ojos se cruzaron con los de ella, incluso de lejos. Lo supo desde el beso. Lo supo incluso antes. Lo supo, pero fingió no saberlo. En el trabajo, intentó mantener la compostura. Pero las miradas comenzaron a agobiarla. La compañera que había hecho la llamada nunca se identificó, pero el ambiente era tenso. Su jefe, por su parte, se mantuvo distante. Esa noche había sido, para él, una más. Para ella, fue el principio del fin. Daniel, en silencio, siguió con su vida. No como si nada hubiera pasado, sino como si hubiera decidido no morir por dentro. Regresó a su trabajo, refugiándose en las páginas que escribía, en sus clases, en conversaciones con personas que no sabían nada. Y en medio de este intento de reconstrucción, conoció a alguien. Alguien que no hacía demasiadas preguntas, sino que escuchaba atentamente. Que sonreía con los ojos, que lo miraba con la sencillez que él había olvidado que existía. Mientras tanto, Elena se desmoronaba. Las noches se alargaban, la cama demasiado grande, el silencio penetrante. Empezó a mirar fotos, a releer viejos mensajes, a revivir momentos que antes parecían rutinarios y ahora parecían tesoros perdidos. El olor de su camisa seguía en el armario. Y eso dolía más que cualquier grito. Pero ella no se rindió. Todavía no. Él decidió intentarlo una vez más. Buscarla. Decirle que se arrepentía. Que la amaba. Que todo había sido un error. Que nada tenía sentido sin ella. Lo que ella no sabía, era que Daniel ya la había seguido. Y lo que estaba a punto de descubrir, lo cambiaría todo. El tiempo había pasado, pero lo que quedaba en Elena era algo que no sanaba. Su rutina ya no tenía sentido, y el silencio de la casa que una vez compartió con Daniel era ahora un campo de recuerdos palpitantes. Su ausencia estaba en cada rincón, en cada mañana que no comenzaba con el aroma de su café preparándose, en cada noche que no terminaba con su respiración tranquila a su lado. Ya no se apresuraba por cumplir con los plazos, le importaban menos las reuniones, los clientes o los elogios que una vez soñó con alcanzar. Todo le había parecido sin sentido desde el día que lo vio partir. El arrepentimiento no llegó como una ola, sino como una marea constante que se tragó lentamente sus certezas, su orgullo y su falsa confianza en que todo podía revertirse.
Había traicionado al único amor que alguna vez había sido su refugio, y ahora, incluso con el mundo girando a su alrededor, seguía estancada en el mismo lugar, enfrentando la pérdida. Intentó contactarlo varias veces. Le envió mensajes sin respuesta, escribió y reescribió mensajes, ensayó disculpas, redactó confesiones. Pero él no respondió, y el silencio decía más que cualquier palabra que pudiera haber imaginado. Hasta que una mañana, un amigo en común le dijo que Daniel estaba bien. Que estaba con otra persona. Que había vuelto a sonreír. No había resentimiento en la noticia, pero sí un peso. Elena sintió que el suelo se le resbalaba. Sabía que se lo merecía. Sabía que no podía exigir nada. Pero saber que él había seguido adelante era como perder el derecho a arrepentirse para siempre. Fue entonces cuando decidió ir a buscarlo en persona. No sabía qué decir. No esperaba recuperarlo, pero necesitaba hablar, necesitaba liberarse de la culpa que la consumía. Quedó en verlo en un discreto café al que habían ido años atrás. Él aceptó, con la misma cortesía de siempre, y llegó unos minutos antes, como de costumbre. Entró vacilante y lo vio. Parecía diferente. Su mirada era más ligera, su rostro más sereno. El dolor seguía ahí, pero ella parecía domada, serena. Se sentó, intentando contener el temblor de sus manos, y antes de que pudiera decir nada, él la saludó con una sonrisa contenida. Respiró hondo y comenzó a hablar. Dijo que había cometido un error, que no tenía excusas, que no quería reescribir el pasado, pero que necesitaba pedir perdón, mirándolo a los ojos. Que había perdido más de lo que imaginaba, y que ningún éxito, ninguna fiesta, ningún beso fuera de aquel lugar la había hecho sentir ni siquiera un fragmento de lo que sentía con él. Daniel lo escuchó todo sin interrumpir, con la mirada firme pero tierna. Cuando terminó, se hizo un silencio en el aire tan pesado como las palabras pronunciadas. Entonces dijo que ya la había perdonado, no por ella, sino por sí mismo. Que había comprendido que el error no residía en el amor que le ofrecía, sino en su incapacidad para recibirlo. Que seguir adelante no era fácil, pero era necesario. Y que ahora tenía paz, y la paz, después de lo que habían pasado, era algo a lo que no volvería a renunciar. Ella sintió, intentando contener las lágrimas. Sabía que no había vuelta atrás, pero saber que él estaba bien le dolía más que si todavía la odiaba. Así que, antes de levantarse, sacó una cajita de su bolso. Era de madera oscura, sencilla. Se la entregó y le dijo que quería que la viera. No para reconectar, ni para remover el pasado, sino porque necesitaba saber. Daniel se quedó mirando la caja unos segundos antes de abrirla. Dentro, encontró un sobreviejo, con su nombre escrito a mano, y una foto de los dos, todavía jóvenes, sentados en el porche, riendo. Reconoció la imagen, era una de sus favoritas. Pero no recordaba haberla impreso. Abrió el sobre y sacó una hoja doblada. El papel era grueso, tamaño carta. Empezó a leer, y mientras sus ojos se deslizaban sobre las palabras, el cuerpo de Daniel cambió. Su expresión antes serena empezó a cerrarse, sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente. Cuando terminó de leer, dejó el periódico sobre la mesa y miró a Elena como si estuviera mirando a un extraño. La carta era la prueba de que la traición había comenzado antes de la fiesta. No fue un beso aislado, ni un error repentino. Elena había mantenido el romance en secreto más tiempo del que había dejado entrever. ¿El compañero de trabajo que llamó esa noche? No fue un impulso. Fue un grito de socorro. Alguien cercano a ella que, sabiendo lo que estaba sucediendo, vio como el hombre, sin saberlo, se destruía. La traición no fue un momento, fue un proceso. Un proceso que Elena intentó ocultar con pequeños gestos, silencios calculados y promesas vacías. Y lo más devastador, la carta revelaba que su jefe le había prometido un posible ascenso, un puesto de directora. Un plan profesional que ella creía real, hasta el punto de apostar su propio matrimonio como moneda de cambio. Daniel no dijo nada durante unos segundos. Respiraba con dificultad, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Finalmente, en voz baja y firme, preguntó si todo era cierto. Elena, con los ojos ya llenos de lágrimas, asintió. Dijo que al principio fue confuso,
que se había dejado llevar, que había creído en cosas que ahora entiende que eran ilusiones. Que su jefe le había hecho promesas, pero nunca tuvo una intención real. Que después de la fiesta, se marchó, y que se dio cuenta demasiado tarde de cuánto se había destruido al intentar subir una escalera que no existía. Daniel se recostó en su silla. Estaba callado, pero no frío. Había un duelo silencioso allí, un final que ahora era completamente visible. Simplemente dijo que todo tenía sentido ahora. Que los silencios, las ausencias, las disculpas vagas y los besos apresurados no eran delirios. Que lo sentía todo, pero eligió confiar. Porque eso era el amor. Elegir confiar incluso cuando el instinto le decía lo contrario. Elena lloró, indefensa, sin máscara. Dijo que si pudiera volver atrás, no dudaría en hacerlo todo diferente. Pero no respondió. Tomó la caja, selló el sobre y dijo que ya no necesitaba saber nada. Que ya tenía lo que necesitaba. Que ahora por fin podía cerrar la puerta por completo. Intentó decirle que aún lo amaba, que no pasaba un día sin pensar en él, que su vida no tenía sentido sin ese amor. Pero él simplemente se levantó, la miró una última vez con una mezcla de dolor y aceptación, y le dijo que lo tenía todo y que había elegido algo diferente. Que ya no se trataba de ira, sino de libertad. Y que, para él, la libertad ahora significaba vivir lejos de lo que le hacía daño. Elena se quedó allí, sola, con la caja en la mano y el corazón hecho pedazos. Porque no había nada más que decir. Y en esa tarde silenciosa, comprendió que el verdadero castigo por la traición no era el remordimiento. Era ver a la persona que una vez te amó con todo su ser, alejarse sin mirar atrás. Pero había algo que Daniel aún desconocía. Algo que nunca se había atrevido a decirle. Algo que su jefe jamás le diría. Y eso, aún podía cambiarlo todo. Daniel caminó sin rumbo tras salir del café. Las palabras de Elena aún resonaban como metralla en su pecho, pero ahora eran más silenciosas. Dolía, sí, pero también sentía un extraño alivio, como si por fin hubiera cerrado un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Caminó varias manzanas sin entender a dónde iba, hasta que se encontró frente a una vieja librería donde solía pasar horas en sus momentos más solitarios. Entró, quizá por reflejo, quizá buscando un refugio tranquilo. Dentro, el olor a páginas viejas lo acogió mejor que cualquier palabra. Cogió un ejemplar de un autor que Elena odiaba, se sentó en el rincón más escondido y se quedó allí, sin leer realmente, solo respirando. Por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitaba entender nada. Todo estaba claro, dolorosamente claro. Mientras tanto, Elena se dirigía a casa, sin saber exactamente cómo había llegado. Aparcó el coche en el garaje, pero permaneció dentro un buen rato, agarrando el volante con los dedos como si ese gesto pudiera evitar que el pecho le estallara. Las lágrimas caían con una fuerza que ya no podía controlar. La imagen de Daniel yéndose, sin rabia, sin promesas, solo con esa extraña y serena indiferencia, era peor que cualquier grito. Subió las escaleras del apartamento como si cargara con su propio cuerpo por obligación. Al entrar, la recibió el mismo vacío de siempre. Pero ahora, ese vacío gritaba. Ya no soportaba esa cama enorme, ese sofá donde compartían series, esa cocina donde él escribía notas graciosas en la nevera. Todo la abrumaba. Tiró los zapatos por el pasillo, se arrancó la blusa como para desprenderse de su propia piel y cayó al suelo de la sala, abrazando la nada. Pasaron las horas. Y entonces, de madrugada, cuando el mundo parecía estar dormido, tomó la decisión que había estado posponiendo desde el principio. Tomó el teléfono, reabrió una vieja conversación y escribió. No a Daniel, sino a la esposa del hombre con el que había estado involucrada. Elena no era estúpida. Sabía que él estaba casado. Desde el principio. Sabía que sus promesas de separación eran vacías. Sabía que cada palabra que él había dicho estaba meticulosamente calculada para hacerle creer que las cosas serían diferentes. Pero ahora, con todo desmoronándose, necesitaba romper de alguna manera ese ciclo de mentiras que no solo la había destruido, sino que continuaba en silencio, corroyendo otras vidas. Escribió unas líneas. Contó lo esencial. Dijo que no esperaba comprensión, que solo creía que era justo que lo supiera. Y lo envió.
Al día siguiente, el jefe de Elena se presentó en la agencia, pálido, con la mirada hundida y una furia disfrazada de cortesía. Pidió hablar con ella en privado. Fueron a la sala de conferencias y él cerró la puerta con una fuerza demasiado fuerte para alguien que intentaba aparentar calma. La expresión de Elena era más tranquila de lo que esperaba. Le preguntó si se había vuelto loca, si sabía lo que había hecho. Ella respondió que no, que por fin había recuperado la cordura. Dijo que su esposa se había ido de casa, que lo había dejado después de leer el mensaje. Elena, sin dudarlo, le preguntó si eso dolía más que ver a un ser querido irse sin decir una palabra. Él permaneció en silencio. El silencio de un hombre que nunca consideró afrontar las consecuencias de sus propias mentiras. Finalmente, se puso de pie, amenazó con las consecuencias, pero ella rió. Dijo que no había nada que perder. Su reputación ya estaba en ruinas, su verdadero amor también, y ahora solo quedaba la verdad. No le temía a nada más. Salió de la habitación y, por primera vez en años, Elena respiró como si se hubiera sacado una piedra del pulmón. Los días que siguieron fueron confusos, intensos, pero extrañamente liberadores. Elena empezó a escribir. Él tomó las noches y las transformó en cartas que nunca envió. Le escribió a Daniel, a sí misma, a la mujer que había sido y a la mujer que aún intentaba descubrir si existía. La soledad era diferente ahora. Ya no era un castigo, sino una consecuencia. Y en medio de este intento de reconstrucción, empezó a revisitar viejos lugares. Él fue a la cafetería donde se conocieron, se sentó en la misma mesa, pidió el mismo café amargo. Todo seguía allí, pero sin él, nada tenía el mismo sentido. Sin embargo, él permanecía. ¿Porque ella ya no huía de sí misma? Mientras tanto, Daniel seguía viviendo. Con paso firme pero ligero. Estaba involucrado con una nueva mujer, Clara, cuyo nombre transmitía exactamente lo que representaba, claridad. Con ella, no había zonas grises, ni juegos, ni falsas promesas. Todo era muy sencillo, muy honesto. No había la intensidad explosiva de Elena, pero sí tranquilidad, complicidad y, sobre todo, respeto. Clara conocía la historia. No al detalle, pero sí lo suficiente como para respetar sus silencios. Y Daniel, poco a poco, volvió a sonreír con todo el cuerpo, no solo con los labios. Un día, mientras caminaban de la mano por una feria del libro, encontró un viejo ejemplar de una novela que le había regalado a Elena años atrás. Miró la portada, hojeó algunas páginas, pero no la compró. Sonrió y siguió adelante. Se acabó. Se acabó. Pero el destino a veces parece dar un giro inesperado antes de cerrar un ciclo. Y fue en una conferencia sobre creatividad emocional organizada por un instituto local donde Daniel y Elena se reencontraron. Él había sido invitado como ponente porque su escritura estaba ganando reconocimiento. Ella, buscando una reconstrucción interior, se inscribió sin saber quién estaría en el escenario. Cuando vio su nombre en el cartel, ya era demasiado tarde para irse. Se sentó al fondo, en la última fila, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho como si quisiera escapar. Daniel, al subir al escenario, vio su rostro. Por un instante, sus miradas se encontraron. Él no apartó la mirada. Continuó. Habló de palabras, de pérdidas que nos transforman, de silencios que gritan más fuerte que los sonidos. Elena lloró de principio a fin de la conferencia. No se fue al final. Se quedó, esperándolo, sin saber exactamente qué haría. Él vino hacia ella. Se quedaron uno frente al otro y no dijeron nada por unos segundos. Él, con ojos tranquilos. Ella, con lágrimas en los ojos. Dijo que no esperaba encontrarlo allí, que no lo había ido a buscar. Él dijo que lo sabía. Ella dijo que había leído cada texto que él había publicado en los últimos meses. Que reconocía cada sentimiento allí. Que lo sentía. Que lo sentía todo. Daniel no la abrazó, no le tomó la mano. Solo escuchó. Cuando terminó, él dijo que el tiempo le había enseñado muchas cosas. Que no lo había olvidado, pero que ya no dolía. Que la herida se había convertido en una cicatriz, y que las cicatrices son recuerdos, no sentencias.
Dijo que la perdonaba, otra vez. ¿Qué esperaba que ella también se perdonara a sí misma? Sonrió con tristeza y alivio. Dijo que lo estaba intentando. Que no quería recuperarlo ni que nada cambiara. Solo quería que supiera que nunca volvió a ser la misma después de perderlo. Daniel respondió que no tenía por qué ser la misma. Que nadie lo necesita. Pero el amor verdadero, el que se preocupa, el que permanece, el que elige, no lo encontraría donde lo había dejado. Antes de irse, le preguntó si era feliz. Y por primera vez, respondió con ligereza, sí, muchísimo. Y esta vez, ella le creyó. Esa noche, Elena regresó a casa y escribió su última carta. No para enviarla. Solo para cerrar el ciclo. En la carta, no había más excusas, ni arrepentimientos, ni promesas. Solo gratitud. Por haber conocido el amor. Por haberlo experimentado. Y por haber aprendido, a las malas, que no todo amor sobrevive al descuido. Mientras tanto, Daniel regresó a casa con Clara, y mientras yacía a su lado, sintió algo que le había sido esquivo durante años: paz. No la paz que nace de la ausencia de problemas, sino la paz de saber que estás exactamente donde debes estar. Y allí, cada uno en su lugar, supieron finalmente que la historia había terminado. No con reconciliación, sino con verdad. Con consecuencias. Con liberación. Los días posteriores a su reencuentro fueron silenciosamente intensos para ambos. Mientras que por fuera la vida volvía a su ritmo habitual, por dentro algo había cambiado definitivamente. Daniel regresó a casa esa noche con una calma profunda, como si por fin hubiera cerrado el último capítulo de un libro que había terminado hacía tiempo pero que insistía en mantener abierto. No habló de su encuentro con Clara, no por omisión, sino porque no quedaba resentimiento ni rastro que explicar. El pasado ahora tenía un lugar, era pasado. Pero en el fondo, algo aún procesaba el peso de lo que Elena había dicho. El amor, por muy traicionado que sea, no desaparece sin dejar rastro. Y aunque había encontrado un nuevo camino junto a alguien íntegro y dulce, era imposible no sentir ese eco de todo lo que una vez fue real entre ellos, como un recuerdo encendido por un último instante antes de desvanecerse por completo. Elena, por otro lado, se sumergió en un proceso de reconstrucción más lento, solitario y, por lo tanto, más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, ya no dependía de aplausos, posturas ni validación externa. Empezó a asistir a terapia con regularidad, no buscando una justificación para aliviar su culpa, sino para comprender por qué había sido capaz de darle la espalda a algo tan preciado. Aprendió a afrontar su propio vacío y a comprender que la traición que cometió no empezó con un beso, sino con la negligencia emocional, con el desvío diario de pequeños compromisos emocionales, con la reiterada decisión de priorizar todo menos a quienes la amaban. Empezó a mirarse al espejo sin adornos, sin discursos internos que la protegieran del dolor, y esto, por cruel que fuera, también fue liberador. Aceptar que había destruido su propio hogar con sus propias manos no fue el fin del dolor, fue el comienzo de una forma de vida diferente, una que ya no fingía. Dejó la agencia unas semanas después de su última conversación con Daniel. Renunció definitivamente. No soportaba los mismos pasillos, las mismas miradas furtivas, el peso de una reputación manchada no solo por una infidelidad conyugal, sino por su relación con alguien que usaba su poder para seducir y manipular. El entorno ya no representaba nada, y si quería reconstruir algo desde dentro, tenía que irse. Se mudó a un lugar más pequeño y tranquilo, con menos recuerdos. Empezó a vivir de forma más sencilla, redescubriendo cosas que había olvidado. Volvió a pintar, algo que había hecho en su adolescencia y que, en la prisa de su carrera, había enterrado como algo de otro tiempo. Las pinturas comenzaron como borrones culpables, tonos oscuros, formas indefinidas. Pero con el tiempo, empezaron a ganar color, espacio, ligereza. No eran obras de arte, pero eran honestas. Y eso, para ella, era suficiente. Daniel, por su parte, profundizaba cada vez más en su nueva relación. Clara se mantenía tranquila, pero no pasiva. Poseía una firmeza que no competía con la suya, sino que la complementaba. Era una mujer que no lo trataba como sustituto de nadie, que no intentaba arreglarlo, sino que lo acogía tal como era.
Había una naturalidad entre ellos que prescindía de grandes gestos, porque el respeto era constante. Aún así, Daniel tenía un lado inquieto, que a veces lo sorprendía recordando palabras, gestos y miradas del pasado, no con añoranza, sino con una extraña punzada de tristeza. Era como si, a pesar de todo el perdón, hubiera una cicatriz que latiera en ciertos días, los más oscuros. Clara notaba esos momentos, no lo presionaba para que hablara, pero su presencia constante lo anclaba. No era el tipo de mujer que exigía ser la primera en la vida de alguien, porque sabía que estar en el presente, con honestidad, siempre era más valioso que competir con un pasado imborrable. Un día, Elena recibió una llamada inesperada. Era la esposa del hombre con el que había estado involucrada. El número apareció en la pantalla y, por unos segundos, consideró no contestar. Pero algo en su interior le decía que era el momento. Respondió con voz firme, pero con el corazón latiendo con fuerza. Al otro lado, la mujer dijo que no llamaba para vengarse ni para exigir nada. Llamaba porque, tras meses de asimilarlo todo, quería decirle que había empezado a comprender que Elena también había sido utilizada. Dijo que no la perdonaba, pero que ya no sentía rabia. Que ya no había dolor, solo agotamiento. Que había reconstruido su vida y que ahora, con claridad, podía ver al hombre que había estado a su lado durante tanto tiempo como alguien a quien ya no reconocía. Elena le dio las gracias, conteniendo las lágrimas que no le dejaron tiempo para una respuesta. Al colgar, se quedó en la cocina durante largos minutos, con el teléfono en la mano, intentando comprender la complejidad de todo lo que habían pasado. Esa llamada no borró nada, pero trajo consigo una especie de cierre que nunca pensó que tendría. Fue también por esta época que empezó a dar clases de arte a adolescentes en un centro comunitario. No ganaba mucho, pero era la primera vez en años que se sentía realmente útil. Los estudiantes no sabían nada de su pasado, y esto la liberó. Con ellos, podía ser simplemente alguien que les enseñara a transformar el dolor en color, el desorden en forma. Se dio cuenta de que muchos jóvenes llevaban cicatrices invisibles, heridas emocionales que afloraban en su forma de sostener el pincel o en su silencio. Y fue allí donde comprendió, por primera vez, el poder de la reconstrucción. El arte, como el amor, también exige compromiso. Pero a diferencia del amor, permite errores. Y estos errores, cuando son bienvenidos, pueden generar belleza. Empezó a permitirse equivocarse, tropezar, aprender. La vida, pensó, ya no le debía oportunidades, sino que se debía a sí misma intentar empezar de nuevo. Un fin de semana cualquiera, Daniel recibió una invitación para impartir un taller de escritura creativa en ese mismo centro comunitario. Aceptó sin dudarlo. Escribir siempre había sido su refugio, y ahora también su oficio. Al llegar, fue presentado con cariño a todos. Uno de los organizadores lo condujo a la sala donde se impartiría el taller y, al pasar por una de las ventanas del pasillo, vio a Elena en el patio, rodeada de jóvenes, ayudando a un estudiante a terminar un cuadro. Se quedó paralizado un instante. No esperaba verla allí, y mucho menos así, modesta, con ropa sencilla, el pelo recogido de forma extraña y una leve sonrisa. Parecía otra mujer. O quizás, la versión de ella que nunca había conocido. Entró en la sala sin decir nada. Durante la clase, ella compartió historias, leyó textos de los participantes y concluyó con un ejercicio de escritura libre. Al final del taller, mientras ordenaba sus papeles, oyó una voz a sus espaldas. Era ella. Se encontraron cara a cara de nuevo, pero ahora no había dolor ni conmoción. Solo un silencio respetuoso. Ella dijo que no esperaba verlo allí. Él respondió que él tampoco. Se rieron. Fue una risa breve, pero genuina. Elena le agradeció el taller y dijo que los jóvenes estaban encantados. Daniel la elogió por la forma en que dirigió al grupo. Hablaron del centro, de los estudiantes, de cómo el arte los había ayudado de diferentes maneras. Por un breve instante, fueron solo dos personas con un pasado compartido, pero con nuevos caminos por recorrer. Al despedirse, él dijo que se alegraba de verla así. Ella le dio las gracias, con la mirada llena pero firme. Dijo que ella también se alegraba de verlo bien. Y allí se despidieron, sin promesas, sin repeticiones, sin asuntos pendientes.
De camino a casa, Daniel le contó a Clara sobre el encuentro. No hubo incomodidad, solo honestidad. Dijo que había sido incómodo al principio, pero necesario. Clara escuchó atentamente, sin ironía ni celos ocultos. Simplemente dijo que, a veces, hay que enfrentarse a ciertos fantasmas para que finalmente puedan descansar. Él sonrió. Sabía que había tomado la decisión correcta. Y en ese momento, con el atardecer entrando por la ventana de la sala, sintió que el ciclo se había cerrado por completo. Elena, al final de ese día, se sentó en el pequeño sofá de su nuevo apartamento. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir, no una carta, sino un nuevo diario. No con el objetivo de recordar, sino de registrar la mujer en la que se estaba convirtiendo. Y antes de dormir, miró por la ventana y pensó que tal vez, solo tal vez, algún dolor viene a recordarnos que el amor verdadero, requiere valentía para vivirlo, y aún más valentía para perderlo con dignidad. Lo que quedaba ahora era el silencio tras la tormenta. Y en él, la semilla de algo nuevo. Pero aún quedaba una última decisión por tomar. Y pronto aprendería que no todo final requiere un nuevo comienzo. Algunos simplemente necesitan ser aceptados. Al mes siguiente, el centro comunitario organizó una exposición de trabajos estudiantiles, tanto del taller de escritura como de las clases de pintura. El espacio, antes marcado por silencios e historias interrumpidas, se llenó de voces, colores y textos colgados en las paredes como fragmentos de almas que se cosen lentamente. Elena caminaba por la sala con mirada atenta y una sutil sonrisa. Sus manos aún conservaban restos de pintura seca, su delantal manchado parecía una extensión de su cuerpo, y había una calma genuina en su forma de interactuar con los estudiantes. Ya no era la mujer que siempre usaba tacones y hablaba con aspereza, ahora era alguien que soportaba sus cicatrices con dignidad, sin intentar ocultarlas tras ropa cara ni argumentos impecables. Estaba donde debía estar, aunque aún no supiera qué le depararía el futuro. Al otro lado de la sala, llegó Daniel acompañado de Clara. Mantuvo la discreción, prefiriendo observar los textos de los estudiantes antes de saludar a los rostros conocidos. Clara quedó fascinada con la obra, leyendo cada línea con la paciencia de quien respeta historias que no ha vivido, pero siente. En un momento dado, cruzaron miradas con Elena, quien simplemente sonrió con un suave asentimiento, y Clara, con serena amabilidad, respondió de la misma manera. No hubo tensión ni incomodidad, solo el reconocimiento de una historia que ya no necesitaba explicación. Más tarde, al vaciarse el salón, Elena se acercó a Clara mientras Daniel hablaba con uno de los estudiantes que presentaba su poema favorito. Intercambiaron miradas con la respetuosa torpeza de quien comprende exactamente lo que el otro representa, sin necesidad de decirlo. Clara, con voz firme y tranquila, rompió el silencio primero, diciendo que admiraba su trabajo con los estudiantes, que había visto una luz inusual en los ojos de los niños. Elena le dio las gracias sinceramente. Intentaba, cada día, ser mejor persona de lo que había sido. No esperaba reconocimiento, pero oírlo de ella fue más de lo que jamás imaginó que recibiría. Hubo un momento de silencio, pero no fue incómodo, era el tipo de silencio que da cabida a sentimientos que ya no necesitan competir por espacio. Clara, antes de irse, dijo que esperaba que Elena encontrara la paz. Elena respondió que ya estaba empezando a sentir, por primera vez, no la ausencia de dolor, sino la presencia de algo que aún no podía nombrar, pero que se sentía como perdón. Afuera, la noche ya había caído y el viento traía un ligero frío, suficiente para que los cuerpos se acurrucaran ligeramente bajo sus abrigos. Daniel observaba la fachada del centro con la mirada alzada, como si intentara leer algo oculto entre las estrellas. Elena se acercó, despacio, sin prisa, como si supiera que no había necesidad de apresurarse. Los dos permanecieron uno al lado del otro, sin mirarse de inmediato. Ella comentó cómo habían evolucionado los estudiantes, cuanto más le habían enseñado de lo que ella podía. Daniel sonrió y dijo que entendía exactamente a qué se refería, que los escritos de los adolescentes lo habían conmovido más de lo que esperaba. Entonces ella le preguntó cómo estaba realmente. No como una formalidad, sino como alguien a quien todavía le importaba, incluso saber la respuesta podría provocar una especie de dolor silencioso. Daniel dijo que estaba bien. Que Clara lo hacía reír levemente, que lo hacía sentir en paz dentro de su hogar.
Dijo que todavía escribía sobre viejos recuerdos, pero ahora con una perspectiva diferente, una que provenía de la sanación, no de la herida. Elena sonrió, una sonrisa que parecía doler y sanar a la vez. Ella dijo que admiraba eso de él, su capacidad de no endurecerse incluso después de todo. Él respondió que había aprendido que endurecerse es una forma de prolongar el dolor, no de superarlo. Entonces explicó que, en los últimos días, había empezado a responder a viejas cartas que él le había escrito. No para dárselas, sino para reconectarse consigo misma en ese momento. Dijo que releer sus palabras era como mirarse en un espejo que mostraba todo lo que no había sabido apreciar, todo lo que había ignorado por miedo a no ser suficiente. Daniel escuchó atentamente, sin juzgar. Cuando terminó, dijo que quizás su mayor error había sido creer que el amor solo sería suficiente. Y que hoy entendía que el amor requiere decisiones diarias, un compromiso silencioso con lo que se construye en los detalles. Elena sintió, con los ojos llorosos pero firmes. Dijo que sin duda él había sido el gran amor de su vida. Pero que ahora sabía que el amor, en sí mismo, no es garantía de permanencia. Y que perderlo no significaba que no hubiera existido, solo que no había sobrevivido a la ausencia de cariño. Al despedirse, el roce de sus manos fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para cerrar lo que debía ser. Daniel regresó a casa con Clara, y esa noche, al acostarse, ella apoyó la cabeza en su pecho y le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, y esta vez, no hubo un sonido oculto en su respuesta. Era cierto. Y en el silencio que siguió, ambos se durmieron con la tranquilidad de quien sabe que está experimentando un amor que no necesita demostraciones constantes. Elena, por su parte, pasó la noche pintando. Fue como si ese último encuentro hubiera despertado algo en su interior. Por primera vez, él usó colores brillantes, dejando que las formas fluyeran libremente. Pintó lo que parecía un campo abierto, con un cielo teñido de tonos naranjas y azules, y en medio del cuadro, dos caminos que se separaban pero que transmitían la misma luz del amanecer. Al terminar, se sentó en el suelo y lloró. Pero no fue un llanto de dolor. Fue un llanto puro, de alivio, de aceptación. Era el fin de un ciclo. El verdadero fin. En los días siguientes, donó la mayor parte de la ropa y los objetos que ya no tenían sentido. Reorganizó los cuadros, reestructuró su rutina, dejó de usar el despertador y empezó a despertarse con la luz de la ventana. No hizo planes a largo plazo, pero tampoco le temió al futuro. Aprendió a estar contigo, y ese, después de todo, era el mayor logro que podías tener. Decidió exponer sus cuadros en una feria de arte independiente. No esperaba elogios, sino compartir lo que ya formaba parte de ella. Recibió visitantes curiosos, escuchó comentarios sinceros, vendió 2 cuadros y, con el dinero, compró un billete de tren para visitar una ciudad con la que siempre había soñado, pero que nunca había tenido el tiempo ni el coraje de visitar. Daniel continuó escribiendo y publicó un libro con crónicas inspiradas en los talleres, los estudiantes y fragmentos de lo que una vez dolió. El libro cobró notoriedad por su sensibilidad y profundidad emocional. En una entrevista con una radio local, le preguntaron qué más había aprendido de la experiencia de enseñar a jóvenes a escribir sobre sus sentimientos. Reflexionó unos segundos y respondió que había aprendido que el dolor no es un fracaso. Que todos sentimos, todos cometemos errores, pero que la belleza reside en lo que hacemos con lo que sentimos. Dijo que, a veces, escribir es el único lugar donde el pasado puede reinventarse, no para borrarse, sino para comprenderse. Y que perdonar no es olvidar, sino aceptar que lo que no regresa también enseña. Entre el público que escuchaba la grabación de la entrevista, Elena se sentó en silencio al fondo del estudio. No era para verlo, sino porque le encantaba escuchar programas literarios. No esperaba verlo allí, pero al oír su voz, decidió no irse. Se quedó hasta el final, sin identificarse. Sonrió ante sus palabras, se conmovió al oír otras. Y al salir del estudio, caminando por las calles de la ciudad que ahora reconocía con nuevos ojos, sintió que por fin todo estaba exactamente donde debía estar. Ya no había cabos sueltos, ni preguntas sin respuesta. Solo estaba el presente. Y dentro de él, ella misma, completa por primera vez. En el camino de sus propias decisiones, Elena siguió caminos que nadie podría haber predicho. Y Daniel, junto a Clara,
continuó viviendo su verdad con tranquilidad y respeto. Su historia, aunque marcada por el dolor y la ruina, se convirtió en algo excepcional, un recuerdo que ya no duele. Solo enseña. Cada día, con cada gesto, ambos encontraron una nueva forma de vivir. Y en medio de todo, una certeza silenciosa se apoderó de ellos: algunas pérdidas no son un castigo. Son la única manera de liberarnos de la ilusión de que el amor puede sobrevivir cuando se deja desatendido. Al llegar otro año, el tiempo parecía avanzar con una madurez inevitable. Los dolores que una vez le desgarraron el pecho ahora no eran más que profundas cicatrices, sí, pero cicatrices que habían dejado de sangrar. La ciudad seguía con su prisa habitual, pero dentro de quienes vivieron esta historia, todo sucedía a un ritmo diferente, más lento, más atento, como quien ha aprendido que correr no siempre lleva a la seguridad. Daniel, ahora con su segundo libro a punto de publicarse, se sentía como un hombre que había estado completo, destrozado y finalmente reconstruido con nuevas partes. Sus escritos dejaron de ser sobre recuerdos puntuales y comenzaron a hablar del amor como un concepto más amplio, como un pacto que exige madurez emocional, renuncia al ego y una honestidad que no flaquea ante la rutina. Clara, cada vez más presente en su vida diaria, era como el suelo bajo sus pies, firme, discreta y siempre presente. No eran un par de grandes gestos, sino una presencia constante. Vivieron juntos un duelo que no era solo suyo, porque Clara, aun sin haber sido parte de su pasado, acogió su dolor con la serenidad de quien sabe que el amor no necesita luchar por espacio, solo necesita ser verdadero. Su relación avanzaba lentamente, pero con rumbo. Llevaban unos meses viviendo juntos en una casita rodeada de plantas y libros. Y fue una tarde cualquiera, con un café y risas espontáneas, que Daniel, con una mirada serena, le entregó a Clara una cajita que contenía un anillo sencillo, sin ostentación, pero con un significado especial. No hubo propuesta formal ni discursos emotivos. Solo la pregunta directa: ¿quieres seguir caminando conmigo, cada día, uno a la vez? Clara respondió con la mirada, incluso antes que con la voz. Para ellos, la vida había dejado de ser un empezar de cero a toda prisa para convertirse en una permanencia con propósito. Mientras tanto, Elena, residente en una ciudad costera a la que se había mudado meses antes, continuaba su silencioso proceso de reconstrucción personal. Sus clases de arte continuaron, esta vez en una ONG que atendía a jóvenes vulnerables. No hablaba del pasado ni compartía su historia, pero estaba presente en cuerpo y alma en cada conversación con sus alumnos, en cada lienzo que empezaba, en cada gesto de aliento que ofrecía. Su arte había evolucionado, era más valiente, más emotivo, más honesto. Expuso algunas piezas en ferias locales y recibió invitaciones para participar en exposiciones más grandes. A pesar de ello, rechazaba las entrevistas, los focos. No por miedo, sino porque comprendía que algunos caminos deben recorrerse en el silencio de la humildad. Una tarde, caminando descalza por la arena, recibió la llamada de un antiguo compañero de la agencia. Se enteró de que su antiguo jefe había sido despedido por mala praxis, de que habían salido a la luz otras historias, otras mujeres, otras promesas vacías. Elena lo escuchó todo en un silencio solemne. No se sintió reivindicada ni satisfecha. La sensación era diferente, una mezcla de alivio y tristeza, como si una parte de ella finalmente confirmara que ese camino nunca había sido real, que no había perdido lo que creía ganar. Tras colgar el teléfono, se sentó en la arena y contempló el mar, dándose cuenta de lo cíclico que es todo, de cómo las decisiones moldean destinos enteros y de cómo a veces el precio de no escuchar a la propia conciencia es demasiado alto. Al mes siguiente, recibió una carta. No tenía remitente, pero el sobre le resultaba familiar. Al abrirla, encontró una pequeña nota manuscrita con una caligrafía que reconocería en cualquier lugar: era de Daniel. Le había enviado un ejemplar de su nuevo libro, con una dedicatoria sencilla pero significativa. Ya no hay dolor, solo historia. Y cada historia, por dura que sea, merece ser honrada por la verdad que enseñó. Gracias. Elena sostuvo el libro en sus manos durante largos minutos y, por primera vez en mucho tiempo, lloró con una gratitud inesperada. No porque él la hubiera recordado, sino porque sabía que, a pesar de todo, eran importantes el uno para el otro. Aunque el final fuera duro. Aunque se hubieran perdido. Esa noche, caminó hacia el estudio que había instalado en la trastienda de su casa y comenzó un nuevo cuadro.
Él pintó dos caminos que se cruzaban en el horizonte, pero que tomaban direcciones diferentes. Añadió más luz de lo habitual. No había rostros, solo los senderos y un árbol en el centro, quizás un símbolo de lo que se había plantado entre ellos y que, a pesar de la distancia, había florecido de otra manera. Elena aún no sabía qué sería de su vida en los años venideros, pero por primera vez, se sintió verdaderamente viva, no solo sobreviviendo a la culpa. Meses después, Daniel recibió una carta de una joven llamada Ana, una de las alumnas del taller de escritura. En la carta, decía que, al participar en esas clases, había decidido no repetir los errores de sus padres, quienes también habían vivido una historia de traición. Dijo que su escritura le había hecho comprender que el amor requiere madurez emocional y que no cualquier pasión debe ser alimentada. Daniel cerró la carta con un nudo en la garganta. Sabía que su historia no había sido en vano y que, de alguna manera, le servía de espejo y de advertencia. Y aquí termina esta historia. No con un regreso, ni con un perdón que redima un romance, sino con una justicia emocional que pocos tienen el valor de alcanzar. Elena comprendió el peso de sus decisiones y las pagó con el tiempo, la ausencia y la conciencia. Pero usó este dolor para no repetir sus errores. Daniel, en cambio, no permitió que la traición lo definiera. Supo partir con dignidad, sin venganza, sin destrucción, y eso lo hizo grande. Y Clara, aunque no era el centro de la historia, demostró que es posible amar a alguien por completo, incluso si esa persona venía de un lugar destrozado. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta qué te pareció esta historia. Comparte tu opinión, incluyendo qué parte te conmovió más y qué te impactó más. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí encontrarás historias intensas y reales que revelan verdades que muchos prefieren ignorar. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la traición no solo destruye relaciones, sino también la confianza, los recuerdos, los planes de futuro y el respeto propio. Una sola decisión equivocada puede arruinar años de desarrollo emocional. Así que piénsalo bien antes de lastimar a alguien que te ama. Porque no siempre habrá retribución. A veces existe el perdón, pero el amor, no. Y recuerda, este canal no tolera ningún tipo de engaño. Nuestras historias son ficticias, pero transmiten lecciones de vida reales que conmueven, alertan y transforman. Hasta la próxima historia.